Hola, bienvenido a nuestra serie. Yo soy Midas y hoy estaremos haciendo una reflexión sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele es el democradictador más cool del mundo que ha podido democratizar a la sociedad salvadoreña. Muchos pueblos quisieran tener un democradictador como él. Hasta algunas personas piensan que es la reencarnación moderna de Jesucristo. Yo personalmente tengo que reconocer que Nayib Bukele es mi demócrata dictador favorito. Y la verdad, sin exagerar, yo no he sentido admiración por ningún político en el transcurso de mi vida, pero con Nayib Bukele me quito el sombrero. Tengo que reconocer sus méritos porque son impresionantes. Este presidente ha logrado en un tiempo récord una transformación de la sociedad salvadoreña tan apabullante e increíble que yo personalmente quisiera esa transformación para mi país natal, que es Cuba, mi país de nacimiento. En cuanto a ideología, sentimientos y propósitos, Nayib Bukele ha demostrado ser un politólogo excelente, un hombre que domina con maestría el arte de la política, pero además con el privilegio de tener un corazón más grande que el universo. Nayib Bukele ha creado una sociedad dictamocrática, no es de izquierda, que no es de derecha y tampoco es de centro, pero que se reajusta a las necesidades reales y actuales de su pueblo. Este presidente, sin darse cuenta, está creando un precedente que tal vez no lo aprecien en su justa medida en este momento hasta que pasen algunos años, cuando vean convertir a El Salvador en el primer país desarrollado del mundo, con un desarrollo igual al de las grandes potencias europeas o comparable con el desarrollo económico de los Estados Unidos en cuanto a economía. Y no tengo duda que dentro de unos años, al pasar de unos años, El Salvador será un referente a seguir en Latinoamérica y en el mundo en cuanto a sociedad avanzada, desarrollada, tanto política, social y económica, inclusive superando a la economía de los Estados Unidos, porque aun cuando es un país pequeño y sin recursos naturales, que no tiene petróleo y no tiene recursos naturales para su desarrollo, tiene la voluntad política de su presidente, que es lo más importante. Y no se asombren por eso, porque tenemos antecedentes de, por ejemplo, Japón, que también es un país pequeño, es una isla, sin recursos naturales, sin petróleo, y sin embargo es un gigante económico. No me cabe la menor duda que El Salvador pasará a la historia como un ejemplo de voluntad política, demostrando que cuando se cambia la narrativa, que cuando hay voluntad política, religiosa y moral, la sociedad puede llegar a ser un paraíso en la tierra. Y El Salvador va en camino a ser ese ejemplo. Ahora, El Salvador va a superar políticamente hablando a todos los países de Latinoamérica, porque generalmente los presidentes del mundo aparentan tener convicción religiosa, pero en realidad demuestran al final con sus hechos que no creen en Dios. Demuestran que no creen en Dios en la realidad, a diferencia de Nayib Bukele, que sí es un buen presidente verdaderamente devoto de la fe cristiana. Y hoy en la actualidad, ese hombre es lo más parecido a la imagen y la visión del propósito de Jesucristo en la tierra. Obviamente salvando las distancias, pero eso lo hará ganar, obviamente, miles y miles de enemigos, porque los tuvo Jesucristo cuando no le hizo daño a nadie, ¿cómo no lo va a tener Nayib Bukele? Obviamente tendrá muchos detractores de su política, de su gestión administrativa, de su propósito con su país. Pero como ese presidente pone a Dios en primer lugar en todas las cosas que hace en su vida, estoy seguro de que está y estará protegido por un manto divino de justicia, que Dios no permitirá que las élites mundiales opositoras a él lo destruyan. Las élites mundiales y sus enemigos no lo podrán alcanzar. El pueblo salvadoreño tiene la titánica tarea de proteger al único hombre sobre la faz de la tierra que es capaz de poner a su país primero antes que todo. Y no solo de palabras, lo está demostrando con hechos.
está cambiando completamente la narrativa de lo que ha sido la historia de El Salvador en 200 años. También lo está demostrando en el contexto de la realidad. Muchos presidentes tienen supuestamente un amor indescriptible a la patria, pero no lo demuestran con hechos, solamente lo expresan de boca, porque la realidad, esos presidentes que apelan al patriotismo pareciera que odian a su país más que amarlo. Y de ejemplos sobran muchísimos, incluyendo, por ejemplo, mi propio país, Cuba, donde nací, que el gobierno, con tal de estar en el poder, prefiere que la población muera de escasez, de hambre, de necesidad y de miseria. Y yo puedo hablar con certeza de eso porque yo nací en ese país, viví allí durante casi toda mi vida. Y estoy convencido de que usan al pueblo como pretexto, usan a la patria como pretexto, pero en realidad sienten un odio hacia todo lo que vaya en contra de su ambición por seguir en el poder. En mi país obligan a los niños desde que tienen 5 años a practicar doctrinas comunistas, pensamientos comunistas, y los obligan antes de entrar a las aulas a decir consignas revolucionarias, como por ejemplo había que decir: pioneros por el comunismo, seremos como el Che, invitando a los niños desde edades tempranas a ser asesinos y criminales, como lo fue el despreciable señor Ernesto Che Guevara, que ojalá descanse en el infierno este señor, un hombre que fusiló indiscriminadamente a miles de cubanos por la simple sospecha de no apoyar a la revolución y su causa. El Che fue un asesino que expresó de su propia boca, y lo escribió todavía en una carta a su padre, que sentía placer al matar. Un individuo que predicó ante la Organización de Naciones Unidas en un discurso que había que matar y que seguirían fusilando a todas aquellas personas que no comulgaran con el comunismo, que había que fusilar a los traidores, a los opositores de esa revolución fallida. Fue un individuo que promovió el odio y la discriminación abierta y la segregación por pensamientos de ideas. Y todavía el mundo es tan hipócrita que lo ven como un ídolo a seguir. Y en Cuba son tan cínicos que quieren obligar a los niños a que sean igual a ese asesino. Pero peor que eso son las organizaciones internacionales que se adjudican como organizaciones de derechos humanos, que guardan silencio ante terrorífica aberración, porque en la realidad solo defienden los derechos de los delincuentes y no los derechos de los pobres, de las víctimas, de los que han sido víctimas de tan aberrante injusticia. Esas organizaciones se atreven a criticar abiertamente al mejor presidente del mundo, pero callan ante la barbarie y la masacre que ha hecho Fidel Castro y su revolución fallida, que mató a cientos de miles de cubanos inocentes solo por pensar diferente. Pero irónicamente tienen el descaro todavía de criticar la dictodemocracia del presidente Bukele. La hipocresía política de esas organizaciones no tiene límite, pero mientras más oposición tenga el presidente Nayib Bukele, más grande será su gloria. Mientras más enemigo coseche, más grande será la bendición que Dios le otorgará. Y cuando la historia pretenda condenarlo, su pueblo lo absolverá. Su pueblo hablará por él. La historia lo defenderá. Y un día, cuando el mundo despierte de ese letargo político de apatía y el mundo pida y exija que se implemente la dictodemocracia del presidente Nayib Bukele como sistema político en su país, esa será la mayor victoria de ese presidente y la peor derrota para todos sus opositores. El presidente Bukele no es un dictador, es un dictademocradictador para las personas que tenemos sentido común en el mundo. Ha impuesto una dictocracia, una dictadura de la verdadera democracia. Bukele es un amado y cool dictócrata que con sus políticas democráticas y democristianas y dictocristianas está revolucionando el sistema político mundial, creando un precedente que no será posible superar y que no será posible ignorar. La Organización de Naciones Unidas, las organizaciones mal llamadas de derechos humanos, la ONU,
necesitan tener un presidente como Bukele para que el mundo pueda realmente alcanzar la transformación que los pueblos necesitan, para que el mundo realmente pueda alcanzar la paz. Los países de Latinoamérica y del Caribe, y especialmente Cuba, necesita tener un presidente como Nayib Bukele para que realmente esos pueblos puedan alcanzar el verdadero desarrollo y salir de la verdadera pobreza. Y salir de la pobreza, porque la pobreza no es por falta de recursos naturales, es por falta de voluntad política, cosa que le sobra al presidente Nayib Bukele. Por falta de honestidad es la pobreza, por falta de fe cristiana. Los salvadoreños tienen la sagrada misión de cuidar a ese presidente, porque muchos países del mundo quisieran poder tener el privilegio que tienen de tener un presidente, un dictócrata, democratizador como Nayib Bukele. Por tanto, salvadoreños, sigan poniendo a Dios en primer lugar en todo lo que hacen en su país para que les siga dando la bendición que ustedes merecen. Yo soy Midas, este es el capítulo de nuestra serie referente a su presidente. Nos vemos en el siguiente podcast. Feliz día, bendiciones y los amo.